Hola, es muy común encontrarse con víctimas del narcisista que aparentemente no encuentran salida a lo que están viviendo y están secuestradas, no solo económicamente y emocionalmente, también están secuestradas mentalmente. Pareciera que no hay manera de salir de ahí. Y una de las causas principales de que eso ocurra es el miedo. Y es que el miedo que infunde el narcisista en la víctima es un miedo atroz. El miedo a quedar sola, el miedo a que nadie te quiera, el miedo a no poder sola con los gastos, si es que tiene hijos, el miedo a no poder sacar adelante a los hijos, el miedo a lo que haga el narcisista, el miedo al daño que me pueda hacer. No hay mayor fortaleza en el narcisista que el miedo de la víctima. Y es que el miedo de la víctima siempre juega a favor del narcisista. Porque el miedo que tiene la víctima en la relación narcisista es un miedo que paraliza. Un miedo que te detiene, un miedo que no te permite. ¿Cómo se genera este miedo? Este miedo el narcisista lo genera, por supuesto, desde la etapa de la devaluación, donde empieza a despersonalizarte, empieza a nulificar tu persona, empieza, por supuesto, a hacer la transferencia de culpa, de que tú eres la culpable de todo, empieza a hacerte sentir que tienes competencia en la triangulación, empieza a hacerte creer que estás loca con el ghosting, empieza a denigrarte y a hacer un acto de desprecio enorme con el gaslighting. El ghosting es cuando te hace silencio y te desprecia, y el gaslighting es cuando te pretende volver loca, ya sabes, escondiéndote cosas o apagando cosas que dice, yo no fui, no, tú es que no te acuerdas y tal. Y empieza a generar toda esa confianza que tenía la víctima, que fue potencializada en el bombardeo de amor, donde la víctima alcanza la cumbre de la perfección de la vida y de las relaciones románticas, se viene abajo, hay una hecatombe después y todo eso genera una descolocación total de la víctima que luego se convierte, sí, en miedo. Y puede haber muchos miedos, no hay peor miedo que el pensar, es que el narcisista es muy poderoso, el narcisista me va a hacer daño, el narcisista le va a hacer daño a mis papás, o simple y sencillamente el miedo de no ser amada, porque el narcisista te hizo creer que no lo valías. Pero ese miedo es un miedo irracional, no es objetivamente sustentado. Y me gustaría que algún día vieras alguna de estas víctimas que yo he visto, por muchas, empezar así, con ese miedo, con ese temor, con ese pavor, y luego reconectar con ellas, tomar el valor adecuado, poner al narcisista. Y cuando la víctima pierde el miedo, el narcisista pierde la partida. Y ayer en la terapia grupal una de ellas le dijo a otra que justamente está en este momento de mucho miedo, le dijo, déjame te digo algo, tenía el mismo miedo que tú o más grande, pero te quiero asegurar que el narcisista es un cobarde, es una persona insegura, es una persona vulnerable, y el que verdaderamente tiene miedo es él. Tiene miedo de perder el control que tiene sobre ti. Víctima, perder el miedo es ganar la partida. Y por eso afirmo que para la víctima siempre sale el sol, porque el miedo se puede perder. El trastorno del narcisista no se puede perder, no tiene cura, no va a desaparecer jamás. Sígueme y comparte, saludos y ánimo.